Buenas tardes, mi nombre es Mayra Fernanda Rodríguez Torrado, estudiante en la Universidad de Pamplona del programa de licenciatura en Lengua Castellana y Comunicación de la asignatura Gramática Aplicada del doctor Iván Felipe Rubio Casadiego. Hoy hablaremos sobre el arte de la gramática. ¿Por qué es importante hacer uso correcto de las reglas gramaticales? En un primer momento se llevó a cabo un ejercicio de análisis, de reflexión, de autoevaluación con el artículo de la revista Semana, Los colombianos se rajaron en escritura. Los errores gramaticales son constantes en las personas. Es allí donde el docente debe aplicar una estrategia, una metodología didáctica para que se haga buen uso de la gramática, encontrar el sentido al texto, que se comprenda lo que se desea transmitir. Resalto una frase del autor Jacques que dice: el arte de escribir consiste en el arte de interesar. Ante la problemática que se presenta sobre el uso inadecuado de las reglas ortográficas, es necesario implementar una estrategia pedagógica que potencie la habilidad del escritor correctamente. Esta debe llevarse a cabo desde la educación inicial para formar estudiantes competentes con la habilidad en la lectura y la producción textual. El enseñar la gramática a temprana edad permite un hábito para la construcción de textos, generando curiosidad e interés por el lector. Esto se logra con ejercicios prácticos, ejercicios constantes, para que se comprenda correctamente la información. Es fundamental que el docente invite a los estudiantes a educarse en normas y reglas para que sus escritos sean leídos fácilmente y se lleve a cabo la intención comunicativa. Una educación basada en las competencias gramaticales facilita a los estudiantes el buen desarrollo del lenguaje y su adquisición. Seguidamente, hablamos sobre la importancia de conocer nuestro lenguaje, saber que nuestra lengua está estructurada por unas reglas que debemos cumplir. Las tildes, el acento, mejoran la calidad de los textos y dan sentido al momento de pronunciarlos. Continuando, el arte de la gramática. Debemos enfocarnos en el uso correcto de las reglas gramaticales que las personas debemos tener en cuenta en la producción textual. El individuo debe reconocer su importancia, que facilita la comprensión de los textos, tener conocimiento sobre el tema de la acentuación y cuáles son esos elementos que intervienen para hacer uso correcto y llevar a cabo nuestra intención comunicativa. Identificar la importancia de acentuar bien las palabras facilita la comprensión del mensaje, que nos demos a entender. Gracias a la acentuación, los mensajes, las oraciones, las frases y los textos tienen coherencia, se pueden interpretar y se mejora su calidad. El lenguaje sigue un orden que facilita la decodificación de los signos lingüísticos y posibilita la información. Es por ello que es importante el uso correcto de las reglas gramaticales, identificar el papel que cumple en el lenguaje hablado, utilizar los acentos. Uno de ellos es el acento ortográfico, que tiene como finalidad identificar
la mayor intensidad con la que se pronuncia la sílaba dentro de la palabra y su tono de voz tiene una duración mayor. También encontramos el acento gráfico, que es la ubicación de la tilde en la vocal indicada. Debemos hacer buen uso de estas reglas gramaticales. ¿Cuál es la importancia del uso correcto del acento? En la actualidad, las personas nos comunicamos muy fácil a través del desarrollo de las nuevas tecnologías, de su innovación. Esto hace posible que enviemos mensajes a diversos destinos, pero debemos asegurarnos que esos mensajes sean comprendidos fácilmente y es allí donde aplicamos las reglas gramaticales. Pero el individuo ha olvidado el buen uso de la ortografía y debemos reflexionar acerca de la importancia del acento y la tilde. Se identifica el sentido de la palabra y se regula la escritura cuando hacemos un uso adecuado de las reglas gramaticales. Aplicando el uso de las TIC, se invita a las personas a escribir adecuadamente y se atiende a las exigencias de la sociedad, siempre teniendo las reglas gramaticales presentes. Continuamos con otro de los ejercicios que fue el análisis de producción textual, una revisión gramatical que se desarrolló paso a paso, con una lectura reflexiva de la producción textual de una compañera. Antes de ello, mencionemos a un autor importante, Vygotsky, que nos indica que la escritura es una experiencia de aprendizaje y la escritura estructura la conciencia humana. Debemos tener en cuenta qué es lo que vamos a escribir, identificar su acento, cómo se escriben las palabras, para que sea comprendido el mensaje. Debemos comprender y tener presente que la escritura representa un sistema de mediación semiótica en el desarrollo del pensamiento. Realizamos este ejercicio de análisis de producción textual identificando categorías gramaticales, como lo son los adjetivos, los sustantivos, los artículos, las preposiciones, los pronombres, las conjunciones, los adverbios y los verbos, identificando la definición de cada categoría gramatical. Recordemos que los adjetivos complementan al sustantivo e indican cualidades, que los sustantivos son palabras que hacen referencia a personas, a animales, cosas, lugares, que los artículos acompañan al sustantivo e indican su género y número. Las preposiciones, parte invariable de la oración y su finalidad es introducir un término. Los pronombres son palabras que sustituyen al nombre para evitar su repetición. Las conjunciones son palabras que funcionan como nexos para unir palabras, oraciones o proposiciones. El adverbio son los que nos informan cómo o de qué manera se realiza una acción. Y tenemos el verbo. El verbo son aquellas palabras que se utilizan para expresar acciones y estados. A través de este ejercicio de análisis identificamos las categorías gramaticales y el sentido que tiene cada palabra que utilizamos al escribir, al organizar un texto de producción.
Y por último, es importante mencionar el tema de la clasificación de las palabras según su acento. Encontremos en esta diapositiva la clasificación. En primer lugar, las palabras oxítonas. La sílaba tónica se encuentra en la última sílaba de la palabra. Se acentúan las palabras agudas que terminen en vocal o en N o S. Son más conocidas como las palabras agudas por su acento en la última sílaba. Las palabras paroxítonas lleva el acento en la penúltima sílaba de la palabra. Son conocidas como las palabras llanas. Y las palabras proparoxítonas recae el acento en la antepenúltima sílaba de la palabra. Las palabras esdrújulas se acentúan. Es importante tener en cuenta la estructura de nuestro lenguaje, poder identificar el acento de la palabra. Y en esta última diapositiva sobre la clasificación de las palabras según su acento. De esta manera, aplicando correctamente las reglas gramaticales, vamos a ser personas competentes en la habilidad de la escritura y la lectura. Muchas gracias